El periódico The New York Times se ha interesado en el caso de Beto Coral, el activista detenido con fines de deportación en Phoenix, Arizona, y que ha sido trasladado de Arizona inicialmente a Texas, después a Luisiana, y ahora parece que está en Mississippi. Le voy a pedir a Jota que nos muestre el último destino que dice ICE en el que está. Dice que está en el centro correccional de Adams County, que queda en Natchez, Mississippi. Ustedes se imaginarán, ha recorrido grandes distancias, lo han llevado de un lugar a otro. ¿Por qué es esto, este traslado? Pues algunas personas consideran que es una forma de evitar que él tenga una defensa jurídica estable, porque en Estados Unidos la profesión de abogado no se ejerce en todos los estados, o sea, no tiene una autorización federal, sino que los abogados se inscriben y pasan un curso de aprobación en las barras de los respectivos estados. Entonces, estos traslados tienen un efecto pues muy difícil para la defensa de Beto Coral, porque cuando la familia tiene contactado a un abogado en Arizona, inmediatamente lo pasan a Texas, cuando tienen uno en Texas va para Luisiana y así sucesivamente. Hoy está en Mississippi. Bueno, pero lo más importante del artículo que publica el periódico New York Times, firmado por los periodistas Hamed Al-Aziz y Ani Correal, tiene que ver con la existencia de un memorando. Perdóname, Jota, porque creo que vamos a leer algunos trozos del artículo para hacerlo. El artículo fue publicado inicialmente en inglés, yo lo traduje, pero prefiero usar la traducción oficial que hace el New York Times para su edición en español. Dice, Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump. En el documento, el secretario de Estado indicaba que las críticas que Beto Coral hacía a un candidato presidencial de su natal Colombia socavaban la política exterior de Estados Unidos. Es decir, el memorando deja claro que están iniciando el proceso de detención de Beto Coral porque el gobierno considera que no se podía expresar a favor de un gobierno, del gobierno de Colombia, o en contra de un candidato que representa los intereses de Estados Unidos, de acuerdo con lo que dice el secretario. Vamos a leer el artículo, lo voy a interrumpir de vez en cuando con algunos comentarios, pero prefiero compartir esto porque sé que muchas personas no lo leen porque pues hay que estar suscrito al New York Times y porque la limitación de que esté escrito en inglés también desanima a muchas personas. El New York Times es una traducción al español. Si ustedes pueden suscríbanse al New York Times, si pueden pagar, es una cifra relativamente pequeña y en mi modesta opinión es el mejor periódico del mundo. Dice, el gobierno de Donald Trump detuvo esta semana en Phoenix a un migrante colombiano después de que este se pronunció en contra de un candidato a la presidencia de Colombia que ha sido respaldado por el mandatario estadounidense. Franklin Humberto Coral Garrido, un activista progresista de redes sociales conocido como Beto Coral, es partidario del presidente Gustavo Petro, un político de izquierda que ha enfrentado al presidente Trump. Ha criticado públicamente a Abelardo Alaspriella, un candidato de derecha respaldado por Trump. Coral fue arrestado por las autoridades migratorias el martes, el mismo día en el que el secretario de Estado Marco Rubio emitió un memorando en el que se determinaba que era susceptible de ser deportado a Estados Unidos. En el memorando, Rubio señalaba que Coral llegó a Estados Unidos en 2015 con visa de turista y tiene pendiente una solicitud de asilo, pero, abre comillas, Coral Garrido ha empleado su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo al gobierno de Petro, cierra comillas, y ha hecho campaña en contra de un candidato a la presidencia, escribió Rubio, según una copia del documento a la que ha tenido acceso de New York Times. Hace unos minutos, antes de entrar al aire con este vivo, hablé con la periodista Ani Correal de The New York Times y ella me confirmó que tanto ella como su colega Hamed Al-Aziz vieron el memorando, vieron que tiene la firma del secretario de Estado Marco Rubio, que tiene fecha del 16 de junio y que claramente dice que Beto Coral debe ser arrestado como porque ha hecho manifestaciones que son contrarias a la política exterior de Estados Unidos y porque ha emprendido, atención a esto, porque ha emprendido acciones para denunciar en Estados Unidos a un candidato presidencial de Colombia. Es decir, lo que le están cobrando es sus expresiones políticas y que haya tomado pasos para emprender acciones judiciales contra un candidato presidencial en Colombia. Cita así el memorando del New York Times, comillas, permitir que Coral Garrido se quede en Estados Unidos, continuaba Rubio, comillas, socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia y da a entender que los extranjeros pueden usar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación con motivaciones políticas y acciones judiciales dirigidas contra actores democráticos extranjeros sin que ello tenga consecuencias. Cierra comillas. El memorando llega luego de un año en el que Rubio ha usado su poder como secretario de Estado para ir por migrantes en particular. En memorandos anteriores, ha recomendado al Departamento de Seguridad Nacional, a Homeland Security, la deportación de personas concretas, argumentando que su permanencia en Estados Unidos socava la política exterior. La mayoría de sus memorandos se han enfocado en personas que habían protestado de alguna forma contra Israel, como Mahmoud Khalil,
el estudiante de la Universidad de Columbia, detenido por las autoridades migratorias el año pasado. El memorando más reciente parece ser la primera ocasión en la que Rubio ha empleado su autoridad para recomendar que se deporte a un activista por su quehacer en relación con unas elecciones extranjeras. Kerry Doyle, una de las principales abogadas de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, durante el gobierno de Joe Biden, considera que la detención de Coral forma parte de la campaña para coartar la libertad de expresión de los inmigrantes. Comillas. Me parece muy irónico, pero también muy preocupante que el secretario de Estado esté utilizando tácticas de mano dura al estilo de Castro para reprimir la libertad de expresión y la actividad política protegida, aprovechando la enorme autoridad del DHS, es el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, contra supuestos oponentes que casualmente no son ciudadanos, cierra comilla. Dijo Doyle, quien ahora es socia de Green and Spiegel, un bufete especializado en derecho de inmigración. Rubio, que es cubano-estadounidense, ha sido un crítico acérrimo del régimen represivo de Cuba que llegó al poder hace casi 70 años bajo el liderazgo de Fidel Castro. El Departamento de Estado no ha respondido a las peticiones de comentarios. Coral, de 40 años, es originario de Medellín, Colombia. Recientemente se ha pronunciado en contra de Las Priella, un exabogado penalista que se enfrentará a un candidato del partido de Petro, Iván Cepeda, en la segunda vuelta electoral del domingo. De Las Priella, un outsider político, ha polarizado a los colombianos con su ascenso. Algunos han acogido con entusiasmo su mensaje de mano dura en materia de seguridad, mientras que otros advierten que podría poner en peligro las libertades civiles. Coral había viajado a Miami unos días antes de su detención, a donde él y otras personas llevaron pancartas para difundir a los miembros de la diáspora colombiana, para disuadir, perdón, a los miembros de la diáspora colombiana de votar por De Las Priella. Coral dijo que también había ido a Miami para presentar una demanda contra De Las Priella a finales de mayo. Coral presentó una denuncia ante el FBI, que es el Buró Federal de Investigaciones, acusando al abogado de grabar ilegalmente conversaciones telefónicas entre ambos y de publicar el audio en Internet, lo que le llevó a sufrir acoso. De Las Priella se había puesto en contacto con Coral de parte del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien había interpuesto una demanda civil acusando a Coral de difamación. Comillas. En repetidas ocasiones lo presionó para que se retractara sobre Uribe, dijo la expareja de Coral, Tatiana Camacho. El martes, agentes del ICE interceptaron a Coral cuando volvía a su casa en Phoenix con el hijo de 12 años de la pareja y su perro, dijo Camacho. Coral llamó a Daniel Coronel, un destacado periodista colombiano, quien compartió un video grabado por Coral dando la noticia de la detención en el mismo momento en que se producía. Comillas. Coral Garrido entró en el país en diciembre de 2015 con una visa B1-B2 que le permitía quedarse 6 meses, cierro comillas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Comillas, se quedó 10 años más de lo permitido por su visado, infringiendo las leyes de nuestro país. Seguirá bajo la custodia de ICE a la espera de los trámites de expulsión. Ese es el artículo del New York Times. Continúa diciendo Jimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, dijo que esta medida era una escalada declarada por parte del gobierno de Trump. Comillas. El mensaje es que no puedes oponerte, criticar ni protestar contra alguien a quien el gobierno de Estados Unidos considera un amigo cercano, cierra comillas. Afirmó y señaló que la labor de activismo de Coral no atañía a Estados Unidos. Camacho dijo en una entrevista que Coral había solicitado asilo después de llegar con un visado de turista hace más de una década. Dijo que él les había mostrado a los agentes que lo detuvieron los documentos de su solicitud de asilo y un permiso de trabajo válido concedido por un juez federal. Coral le contó que los agentes le mostraron una carta de Rubio en la que se anulaba su permiso de trabajo y se autorizaba su detención. De Las Priella, el candidato presidencial, pasó más de una década en Florida, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense. En 2013, representó a clientes colombianos de alto perfil, muchos de los cuales se enfrentaban a cargos penales en Colombia relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Ha demandado a decenas de periodistas a quienes suele referirse como activistas. Si es electo, se ha comprometido a destripar a la izquierda. Desde que pasó a la segunda vuelta en las elecciones en Colombia y se ganó el respaldo de Trump, además del apoyo explícito de legisladores republicanos en Estados Unidos, como el senador Bernie Moreno por Ohio, De Las Priella les ha dicho a sus oponentes que los perseguirá sin piedad con la ayuda de Estados Unidos. Poco antes de la detención de Coral, De Las Priella dijo en las redes sociales que habría, comillas, buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior, cierro comillas. Publicó imágenes en las que se hacía referencia al subsecretario de Estado Christopher Landau, conocido por revocar los visados de ciudadanos extranjeros considerados como una amenaza para los intereses de Estados Unidos. De Las Priella no ha hecho comentarios directos sobre la detención y no respondió en un primer momento una solicitud de comentarios. La expareja de Coral, Camacho, dijo que después de que Coral fuera detenido el martes en Phoenix, las autoridades lo habían trasladado al Paso. El viernes el sistema indicaba que se encontraba en Luisiana, según ella. Es preocupante la verdad, dijo sobre sus traslados. Camacho dijo que aunque Coral parecía desesperado el jueves, la última vez que hablaron no había accedido a que lo deportaran. La audiencia de su caso está fijada para el 30 de junio. Dijo que Coral corría el peligro en su país de origen por su activismo político y porque había recibido amenazas después de investigar la muerte de su padre, un agente de policía que formó parte de la operación para atrapar a Pablo Escobar, el famoso jefe del cartel de Medellín en la década de 1990. Coral aún no contaba con un abogado, dijo Camacho, porque lo habían trasladado de una jurisdicción a otra. Les reitero, hace unos minutos, perdón, sigue el artículo. Petro reaccionó en redes sociales con preocupación ante la noticia de la detención de Coral, pidió a Trump que interviniera, señalando
señalando las denuncias anteriores que Coral había presentado ante las autoridades y alegando que la detención equivalía a una persecución política. El senador Moreno, por su parte, dijo en una publicación en redes sociales, comillas, no puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras socavas nuestra política exterior. Que te vaya bien de vuelta a Colombia, Beto. El artículo está firmado por Jamel Alasis y Ani Correal. Les decía que hablé con la periodista Ani Correal hace unos minutos. Me confirmó que ellos habían visto que tienen copia del memorando que está fechado el 16 de junio, que está firmado por Marco Rubio y que hace alusión a que Beto Coral debe ser arrestado porque representa, no dijo una amenaza, sino porque puede socavar la política exterior de Estados Unidos y porque además ha tomado pasos para demandar judicialmente a un candidato a las elecciones presidenciales colombianas. También hace alusión a que Beto Coral tuvo un litigio, una demanda en contra suya por parte de Álvaro Uribe, de la cual se retractó. Eso es lo que pude hablar con la periodista Nico Real y por mi propia parte, por mis propios medios, estoy tratando de ubicar una copia del memorando firmado por el secretario Rubio.